San Sebastián sigue pendiente de los progresos de sus proyectos ferroviarios, con las obras de la Estación del Norte o Atocha encarando su fase final, novedades en la red de cercanías y una Y vasca que parece seguir dilatándose a pesar de los recientes progresos y que resumo y cuento en este vídeo. Esta semana ha habido novedades importantes desde Euskal Trenbide Sarea, que acomete los trabajos por encomienda del Ministerio de Transportes en la Estación del Norte, con la apertura por completo del paso de Eguía, que tiene una anchura de 30 metros en el lado Tabacalera, mientras se trabaja en los remates de la urbanización básica de la nueva plaza sobre los andenes situada junto al Centro Cultural. Unos avances a unas obras que, con la retirada de la pasarela peatonal provisional que ha sustituido a este paso, se ha podido completar el último andén. Ahora Adif avanza en el próximo acuerdo con el Ayuntamiento de San Sebastián para la urbanización de la plaza de Tabacalera, donde el Ayuntamiento de la ciudad se encarga de la redacción del proyecto de construcción de la urbanización de la plaza y Adif será el que ejecute las obras. Unos avances que se suman a los ya vistos desde hace unos meses en la planta inferior, a nivel de calle, donde operan las dos vías generales de ancho mixto, con el tercer carril dispuestas en ambas márgenes de la plataforma y por donde circulan los trenes de cercanías, media y larga distancia, tal y como contamos en su día en el correspondiente vídeo. En cuanto al acceso a estas dos vías, se puede realizar tanto desde el edificio de la estación remodelada en el Paseo de Francia como desde el paso inferior de Eguía ampliado, un corredor que realiza la función de gran espacio distribuidor bajo el haz de vías de los flujos peatonales generados entre los dos márgenes de la ciudad que separan el trazado ferroviario, el futuro acceso al vestíbulo de alta velocidad y la conexión de estos servicios con los de cercanías y la estación de autobuses. Un paso que se verá reforzado por la puesta en servicio provisional en las próximas semanas de una parte del vestíbulo de alta velocidad, que hará a las veces de espacio intermodal para espera e información de las personas usuarias de las estaciones de tren y de autobuses, mientras las instituciones siguen avanzando en la configuración del espacio intermodal definitivo. En su interior alojará la escultura de Remigio Mendiburu, que se reubica en este entorno de forma definitiva tras su retirada al inicio de la obra de remodelación de la estación. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En los últimos meses, los avances se han centrado en la conclusión de las instalaciones y acabados arquitectónicos del vestíbulo subterráneo de alta velocidad, la finalización de la urbanización de la plaza sobre las vías y en la reurbanización del entorno urbano más inmediato a la estación y área de influencia de los trabajos para su devolución a la ciudad. Además, hace 2 semanas se iniciaron las labores de desmontaje de la pasarela después de que concluyesen, a finales de abril de 2026, los trabajos de reubicación de los cableados de energía y telecomunicaciones de la pasarela provisional a su posición definitiva en el paso inferior de Eguía. Desde entonces se ha trabajado en los acabados pendientes, como eran los apoyos de la propia pasarela, que impedían rematar el andén lateral y un pequeño tramo de vía que ya han sido ejecutados. De todo lo que se está haciendo para poner al día esta estación, destaca la complejidad del vestíbulo subterráneo, de más de 7.000 metros cuadrados de superficie, que fue excavado con los trenes circulando por la superficie, lo que obligó a construir una estación provisional, mientras se derrulló la vieja para su posterior reconstrucción con 2 alturas más, mientras que la singular marquesina fue restaurada y recolocada en su lugar original. Con todo esto, el titular de lo recién estrenado es que desde ya la estación Donostiarra podría acoger trenes de alta velocidad o ancho estándar, algo que evidentemente necesitará de la reapertura de tramos como el de la Y vasca guipuzcoano, que a pesar de ser el más adelantado aún no tiene fecha concreta para su finalización y puesta en servicio, fecha que se ha ido retrasando y donde, a pesar de haber sumado avances en puntos críticos, como los proyectos de estaciones en Vitoria y Bilbao, todos contados en vídeos del canal, así como en el nudo de Arcaute, sigue dejando para 2029 o 30 la fecha más probable para su apertura.
Otro detalle reciente que se ha sumado en Donosti ha sido la reciente entrada en servicio de la nueva estación de Usurbil de Euskotren, un edificio sobre un viaducto que cuenta con planta rectangular y 231 metros cuadrados de superficie construida que conecta directamente con el núcleo urbano del municipio guipuzcoano. Una estación cuyo edificio presenta un volumen compacto con grandes ventanales que aportan luz natural al vestíbulo y donde el revestimiento está formado por materiales resistentes, funcionales, antivandálicos y de fácil mantenimiento. En lo ferroviario se ha reorganizado la playa de vías, con los dos andenes laterales de 80 metros de longitud útil y 3,5 metros de anchura mínima, en los que se incluyen sendas marquesinas de 20 metros. Una nueva estación que está más cerca del núcleo urbano, donde se han eliminado 3 pasos a nivel y permeabilizado los accesos a la zona industrial, con lo que se incrementa la seguridad, accesibilidad, comodidad y eficacia. Avances en una red, estación y futuro tren rápido que, a pesar de sumar hitos, sigue lejos de lo deseado en la ciudad y provincia, y donde esperemos que sigamos pudiendo contar novedades positivas en próximos vídeos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.